Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es domingo 29 de agosto de 2021 y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Gracias al Señor porque ha puesto en nuestro corazón el congregarnos en este día de una manera muy especial. En el marco de esta gran pandemia hemos estado evolucionando, hemos estado adaptándonos, hemos desarrollado habilidades para tener cultos, servicios dominicales, enseñanza vía YouTube, vía Google Meet, presencial. Bueno, hoy día vamos a estar compartiendo desde la casa de nuestra hermana Leida y además despedirla que se nos va. Se nos va la hermana Leida junto con sus nietas para Estados Unidos. Vamos a orar entonces para dar inicio al mensaje bíblico para esta mañana. Amado Padre, mi Dios, gracias te damos porque eres Dios bueno y para siempre es tu misericordia, porque pese a toda esta gran prueba de lo que es la pandemia relacionada con el COVID-19, tú has cuidado nuestro corazón, has permitido que nos sigamos congregando juntos como iglesias. Además, nos has mantenido firmes de tal manera que no nos hemos desviado de tus caminos. Ahora, mi Dios, que estas palabras que vamos a aprender hoy sean para edificación de todo el que esté conectado, todo el que esté presenciando este mensaje, puede entonces ser edificado por medio de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados míos, estamos en el marco de la enseñanza que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo, el cual ha sido asignado para que ponga en orden todo lo que está ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, Timoteo se va a convertir en un pastor de pastores. Hay cosas que están ocurriendo en Éfeso, sin embargo, la idea es que Timoteo, que es un hermano fiel en la palabra de Dios, pueda llevar la enseñanza apostólica que Pablo le ha transmitido a él, ahora a los demás pastores, los cuales también tienen que poner en orden la iglesia en Éfeso. Ahora, el punto es el siguiente, lo interesante es el siguiente, es que en este capítulo 3 estamos viendo características que le dice Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Sin embargo, estas cualidades, este es el carácter del cristiano del cual todos nosotros también debemos ser participantes. En pocas palabras, hermano mío, amados, enseñar lo aprendido, el compartir la palabra de Dios, explicar lo que dice la Biblia, es cosa de todos los creyentes, de todos nosotros los cristianos. Así es, el título del mensaje para hoy es Mi prioridad, tu prioridad, nuestra prioridad. Enseñar a obedecer a Cristo. Enseño, vamos a verlo como una aplicación. Enseño a obedecer a Cristo. Por supuesto a otros, ¿no? Enseño a obedecer a Cristo. Un testimonio tal vez no breve, pero sigue siendo un testimonio. Mi discipulador, el primer día de estudio bíblico me dijo: hermano Héctor, esto que usted va a aprender ahora es para que usted se lo enseñe a otros más tarde. Yo por supuesto no estaba de acuerdo. Sin embargo, 2 años y medio después, 16 lecciones después, 16 lecciones bíblicas y 2 años y medio, yo estaba deseando con gran anhelo terminar el estudio del discipulado para que me asignaran mi primer discipulado, mi primer discípulo. Al empezar a congregarme en la iglesia que crecí, desde el principio de mi discipulado, también había tomado una decisión. Solo iba a hacer lo que decía la Biblia, y si la Biblia no lo dice, no lo hago. Esta decisión la había tomado sobre todo porque
ya venía con cierto prejuicio sobre las iglesias, sobre malos testimonios que había escuchado de las iglesias. Entonces, yo algo que sí tenía claro es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios lo dice, lo hago, pero si no está en la Biblia, no lo hago. Por lo tanto, hermano mío, usted debe escudriñar y debe estar sobrio, pendiente de que las cosas que ocurren en su congregación, las cosas que se enseñan en su congregación, sean bíblicas. Que sí lo diga la Biblia. Usted debe estar sobrio en ese aspecto y ya hemos estado estudiando semanas anteriores la cualidad de ser sobrio. Si no conoces acerca de ser sobrio, ¿qué es eso de ser sobrio, hermano Héctor? Bueno, te invito a que lo busques aquí en este canal de YouTube. Ahí está el estudio sobre sobriedad, basado en 1 Timoteo capítulo 3. Bueno, mientras estuve en este tiempo de discipulado, una de las cosas que aprendí, le dije que había pasado 16 lecciones, ¿verdad? Bueno, cuando iba por la tercera lección, una de las cosas más importantes que he aprendido en mi vida se llama la Gran Comisión, que encontramos en Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, después de conocer este versículo, no tuve duda que yo debía hacer algunas cosas, empezando que debía compartir el Evangelio, debía bautizarme, debía ser maestro de la Biblia y debía ser discipulador. De esta manera, mi testimonio, mire, en ese momento yo decidí bautizarme, ¿de acuerdo? Y en el momento de la ceremonia de mi bautismo, el pastor que me bautizó daba en ese momento un espacio para que cada uno diera unas palabras de testimonio. Y mis palabras fueron las siguientes: pastor, así como usted me está bautizando hoy, espero algún día bautizar mis propios discípulos. Hermanos, esto es para todos los que estamos ahora mismo escuchando este mensaje y para el resto de hermanos en Cristo que no lo han escuchado. La Biblia nos dice que los siervos de Dios deben ser aptos para enseñar. Busquemos el pasaje principal que estamos estudiando en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo 3, 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta es otra de esas cualidades del creyente que no son opcionales. Ahora, antes de que te asustes diciendo que sufres de pánico escénico, que no te atreves a enseñarle, que eres muy tímido para hablar con otras personas y que no te atreves a enseñar, déjame explicarte. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, basado en lo que acabamos de leer, no te preocupes. Todo esto es un tema espiritual. Desde el momento que naces de nuevo, al recibir a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, todas las cosas viejas pasaron. Lo bueno es la siguiente parte: todas son hechas nuevas. Los dones espirituales, los talentos, el fruto, todo viene del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez en tu vieja vida tú hubieras sido muy tímido y en Cristo, en esta nueva criatura, en esta nueva vida, tal vez tú seas un gran predicador. El apto para enseñar es aquel que tiene el carácter de instruir la palabra de Dios fielmente, lo que implica que es una persona retenedora de la palabra tal como es expuesta, como Dios lo ha dicho, lo ha plasmado en las Sagradas Escrituras.
y tal como usted lo ha recibido, porque ha sido enseñado en su discipulado bíblico. Para desarrollar este carácter de instruir la palabra de Dios, tu nueva naturaleza debe ser la que predomine en ti. Y esto solamente se puede lograr creciendo espiritualmente, dedicando tiempo de calidad a cultivar, a conservar, a trabajar en esa comunión con Dios por medio de la meditación de la Biblia y por medio de la oración. Todos los creyentes, ya habíamos visto en uno de los primeros versículos que dice, si alguno anhela, vamos a quedarnos ahí, anhelar obispado es una meta espiritual. Asimismo, estuvimos hablando acerca de tener metas espirituales. Muy bien, todos los creyentes debemos tener como meta espiritual enseñar las escrituras en cualquiera de los ministerios de la iglesia local, a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos mayores, a cualquiera, a las damas, a los varones, etc. Todos debemos aspirar, desde los niños, los jóvenes deben aspirar algún día a enseñar las escrituras en alguno de los ministerios. Muy bien, en primer lugar, veamos que el enseñar la palabra de Dios era prioridad para Jesús. Esto está claro, ya que Jesús le dio gran importancia al tema. Antes de irse, una de sus últimas palabras, antes de ascender, lo último que les dijo a los discípulos, antes de subir al cielo, les dio claramente la tarea de que enseñemos a los discípulos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a buscar otro pasaje en la Biblia. Vamos a buscar Juan, capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Vamos a ver este asunto de la prioridad de Jesús para que la palabra de Dios sea enseñada. Dice Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, él le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Entonces te voy a hacer una pregunta a ti directamente, que estás viendo este mensaje, escuchando este mensaje a través de esta pantalla. ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Jesús? Entonces, pastorea, edifica, dale alimento, apacienta a las ovejas de Jesús. Sé tú de provecho para el cuerpo de Cristo, para este rebaño que necesita ser apacentado. Muy bien, en segundo lugar y último lugar, ya vimos la prioridad para Jesús. Ahora, la prioridad para los primeros cristianos. Ya estuvimos hablando semanas anteriores acerca de que la iglesia que se fundó en Jerusalén era conocida como la iglesia primitiva. Bueno, no le veo mucho de primitivo, pero sí que es la primera iglesia. Está claro que los apóstoles, los que eran discípulos de Jesús y que llegaron a ser apóstoles, su prioridad era enseñar la Biblia. Es cierto, miren que en la iglesia hay una gran cantidad de ministerios diferentes y diferentes maneras de servir a Jesús. Hay diferentes maneras. En la iglesia hay un cuerpo de hermanos dispuestos a servir. Sin embargo, Dios nos deja claro que las obras que nosotros debemos hacer son las que Él mismo ha dejado para que nosotros andemos en ellas. Que dice Efesios 2:20. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, ya que has escuchado este mensaje y dice que Dios nos ha dejado las buenas obras, nos las ha dejado preparadas para que nosotros andemos en ellas, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dar prioridad a las instrucciones que Dios nos da como sus hijos. Sigue el ejemplo de los apóstoles. Busca Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Hechos 6, del 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Muy bien. Hay trabajo que hacer en la iglesia. Hay otros oficios. Hay que atender a los hermanos. Hay necesidades. Pero una tarea, una obra que Jesús nos ha dejado instruido que debemos hacer, no debe ser reemplazada por cualquier otra tarea en la iglesia. Y aquí los discípulos están diciendo: está bien, si hay una necesidad y esta necesidad se va a dar a cabo, vamos a organizarnos de tal manera en que vamos a suplir esas necesidades. Pero nuestra prioridad como apóstoles, que es servir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Hermanos, dejar la enseñanza de la palabra de Dios no es opcional. Desde ya se lo digo. No es opcional. Ese es el ministerio. Ese es nuestro core business. Hacer discípulos, enseñar la palabra de Dios. En la Biblia también, aparte de estos ejemplos de los apóstoles, que son un muy buen ejemplo, que dijeron que no era justo que sirvieran en las mesas y dejaran la palabra de Dios, tenemos la prioridad de parte de otra iglesia, pero que su prioridad no era enseñar la palabra de Dios. Esa iglesia es la iglesia de Corinto, sí, la misma que encontramos en Primera de Corintios. Los hermanitos estaban tan súper emocionados, estaban en las nubes con la manifestación de los dones de los apóstoles. El hablar en lenguas era la moda. ¿Tú querías ser un cristiano taquillero en aquellos días? Te esforzarías para hablar en lenguas. La emoción del momento tenía a estos hermanitos borrachos, emocionados. Esto no edificaba. Sin embargo, hermanos míos, esto no edificaba. No era de provecho para el cuerpo y no aportaba para el crecimiento espiritual. Les recomiendo que se lea el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero voy a leerles el versículo 26 de Primera de Corintios 14. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Miren, esta frase es importante que usted se la grabe en su corazón. Todo lo que usted haga en el servicio al Señor, todo, hágalo para edificación. No lo haga por gusto, no lo haga para perder el tiempo, no lo haga como relleno, hágalo para edificación. Estos hermanos de Corintios, de la iglesia de Corinto, al darle tanta importancia a los dones espirituales, dones emocionales sobre todo, no crecían espiritualmente y se mantenían como niños espirituales. Un par de páginas anteriores, búsquese el capítulo 3. Busca aquí el capítulo 3 de 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Hermanos, estos hermanos estaban dedicados a cualquier otra cosa en vez de la predicación de la palabra de Dios. En vez de hacerlo todo para edificación, todo para crecimiento espiritual, estos hermanos estaban en otra onda. No estaban haciendo lo que Dios, lo que Jesucristo nos mandó a hacer. Ahora, Dios ha instituido la iglesia local para que su palabra te sea predicada y enseñada y tú crezcas espiritualmente. Así que piensa, hay hermanos que ya están siguiendo el carácter de Cristo, siendo aptos para enseñar. Y estos hermanos que son aptos para enseñar, que es una cualidad básica del creyente, ¿dónde los encuentro? En tu iglesia local. Dice Efesios 4 del 11 al 14. Hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, el Señor ha constituido hermanos en Cristo para perfeccionar a los creyentes, para edificarnos, para edificar el cuerpo de Cristo, de la cual todos los creyentes somos miembros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento, a la estatura del varón perfecto, del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por doquiera. Nos echan un cuento chino, nos calientan la oreja y nos vamos en esa dirección. Ahora, vemos la exhortación, miren esto que está interesante, ¿no? Vemos la exhortación, este pasaje donde lo encontramos en Efesios. Esta es parte de la exhortación que Pablo le da a Timoteo para que corrija lo deficiente en la iglesia de Éfeso. Ahora ubíquese en 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco, sí, Timoteo, te encarezco, presta atención y no te desvíes. Y hermano mío, esto es para ti. Ya estamos prácticamente en las acciones a tomar. Esto es para ti. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos míos, de no ser enseñada la palabra de Dios en la iglesia, no va a haber crecimiento espiritual y es muy probable que sea arrastrada por falsas doctrinas. Por lo tanto, ya para terminar, mi hermano, empieza a prepararte para que seas apto para enseñar. Dios te siga bendiciendo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por la enseñanza que nos has dado hoy. Gracias por ponernos una lista en tu palabra de cualidades de tu carácter, del carácter del varón perfecto, de la estatura de tu Hijo Jesucristo, para que nosotros lleguemos allá. Mi Señor, pon en nuestro corazón ser oidores y hacedores de tu palabra, morir a nuestra personalidad, morir a nuestro yo, para que Cristo reine en nosotros y nosotros podamos reflejar a Cristo. Podamos
llevar el mensaje del Evangelio. Danos denuedo y danos templanza. Pon en nosotros ser oidores y oidores no olvidadizos, para que podamos ser aptos para enseñar. Hermano mío, Padre Celestial, mi Dios, guarda nuestro corazón y nuestra mente en tus caminos. En el nombre de Jesús. Cuida a nuestra hermana Leida, que regresa a Estados Unidos. Amén. Mis hermanos, yo primero, desde otro hogar, en un culto híbrido, celebraremos entonces el próximo domingo la Cena al Señor como primer domingo de septiembre, además de que empieza la celebración del mes de la Biblia. Prepárate para las Olimpiadas Bíblicas. Si quieres participar del próximo culto de manera presencial, házmelo saber para preparar las instalaciones donde nos vamos a congregar para que tú también puedas participar. Dios te siga bendiciendo.